Con armas y vestimentas, los amigos deben obsequiarse. Cada uno lo sabe por sí mismo, por sus propias experiencias. Aquellos que se devuelven mutuamente los regalos son amigos por más tiempo si las cosas logran salir bien. Hay que ser amigo para su amigo y devolver regalo por regalo. Hay que tener risa por risa y falsedad por mentira. Pero si tienes otro amigo en el cual no confías y si quieres llegar a un buen resultado, debes decirle palabras bonitas, pero tener pensamientos falsos y devolver la falsedad por mentira. Tú lo sabes, si tienes un amigo en el cual confías y si quieres obtener un buen resultado, debes mezclar tu alma con la suya e intercambiar regalos e ir a visitarlo con frecuencia. Lo mismo sucede con aquel en que no confías y de cuyos sentimientos sospechas. Debes sonreír, pero hablar a regañadientes. Los regalos devueltos deben ser similares a los regalos recibidos. Este es un fragmento epígrafe donde comienza esta obra relacionada con el ensayo sobre el don del pensador francés Marcel Mauss, donde explora las distintas formas y función de los intercambios en sociedades arcaicas. Es interesante que podemos ubicar el pensamiento de Marcel Mauss en esta obra, inscrita dentro de esta tradición de etnología comparada, la cual observaba las distintas fuentes escritas como un material empírico para el análisis. Desde ahí no debemos de dejar de recordar que justo esta lógica de la comparación, de la contrastación, del análisis de los datos obtenidos en campo por otras personas, era una de las prácticas en las cuales se establecía el principio del análisis para la construcción de la teoría. De tal manera que en esa herencia del siglo XIX, obviamente enarbolada por personalidades majestuosas como James Frazer en La Rama Dorada, Marcel Mauss establece este seguimiento en términos de la utilización de material redactado, analizado e investigado por otros tipos de sujetos que podrían ser no específicamente conocedores o distintos académicos o científicos, y que desde ahí podría establecer premisas sobre los comportamientos en términos de estas sociedades, como él lo hace notar en otro momento, llamadas arcaicas o primitivas. En el ya célebre y conocido ensayo sobre el don, Marcel Mauss apunta sobre las distintas formas y funciones del intercambio que existen en las sociedades que no son consideradas como modernas o civilizadas. Es interesante que para poder abordar esta obra tendremos que contextualizar un poco el personaje de Marcel Mauss. Ubicado dentro de un sistema de parentesco intelectual flamante, donde tiene al egregio Emilio Durkheim como su tío, Marcel Mauss es un pensador iluminado que articula elementos fundamentales de la sociología, así como un método comparativo relacionado con la tradición etnológica del siglo XIX y que desde ahí establece un conjunto de aproximaciones analíticas a partir del método comparativo para establecer las maneras en las cuales existe una función en términos organizativos dentro de estas sociedades. No dejemos de olvidar que parte de esta tradición sociológica de la teoría social clásica es importante establecer cómo funcionan, cuáles son las leyes generales explicativas y las maneras en las cuales un conjunto diferenciado de culturas establecen los mismos comportamientos.
Es interesante que desde ahí observa que la suerte de intercambios no solamente tendrá que ver con necesidades específicas desde el ámbito únicamente de lo económico, sino también con necesidades morales, con necesidades identitarias en relación a la pertenencia, a la exclusión, con necesidades sociales vinculadas hacia el rol, el estatus, el reconocimiento y obviamente necesidades vinculadas hacia la construcción de la memoria. Regresar a la historia de los ancestros, regresar a la historia de los grupos identificados como un otros y como un nosotros, es indispensable, según estos argumentos de Marcel Mauss, para comprender los modos en los cuales se dan, en términos de Frederick Barth, las relaciones interétnicas. Es interesante porque desde ahí establece que los modos de intercambio no son única y exclusivamente hacia el valor específico y cerrado de un objeto, sino más bien que este objeto a lo largo de su camino en el cual va pasando de una mano a otra, de un territorio a otro, de una temporada hacia otra, va generando no solamente una red de relaciones que va haciendo cada vez más importante este objeto, sino también va estableciendo nuevas formas de intercambio que se van multiplicando en términos de articulaciones y de relaciones entre los individuos. Es interesante que en este ensayo del don, así como lo conocemos comúnmente, Marcel Mauss establece 3 premisas fundamentales. La primera tendrá que ver con las posibles reglas para comprender estos intercambios. Y el primero tiene que ver, como lo señalaba Malinowski, en esta lógica de la entrega de un regalo y la existencia obligatoria, de una manera implícita, de la generación de un contrarregalo. Es interesante que en el dar, el recibir, también está la lógica de devolver. No solamente es un proceso en el cual se establece una transacción, sino que también establece un conjunto de conexiones históricas, territoriales y obviamente rituales que embisten a un fenómeno que articula a los seres humanos. Y los articula en el sentido de poder generar relaciones positivas, afectivas y de distintos tipos de articulaciones para la agregación de pueblos, hasta caer en distintos presagios que pueden ocasionar la guerra, la venganza y la vendetta. Es interesante que desde ahí esta lógica del regalo y el contrarregalo, desde un ámbito no ligado a lo económico, entonces habilita un conjunto integrado y un conjunto mucho más ampliado de modos de comprender las instituciones sociales. Ya no solamente entendidas desde un punto de vista de lo civilizado y de lo económico, sino más bien desde el ámbito de lo cultural. ¿Cuál es la regla de derecho y de interés que hace que en las sociedades de tipo primitivo o arcaico el presente recibido se devuelva obligatoriamente? ¿Qué fuerza hay en la cosa que se da que hace que el donatario la devuelva? Estas son 2 de las principales preguntas que aparecen como el motor investigativo para Marcel Mauss. Conocer cuál es la regla de derecho implicaría, por lo tanto, tratar de desmenuzar cómo funciona la construcción cultural de la ética y de la moral, del conjunto de un sistema normativo que regula las prácticas, los conocimientos, las interacciones simbólicas y al mismo tiempo las interacciones sociales de determinada cultura. Asimismo, la fuerza que actúa, que no se trata de la ley representada, por ejemplo, por el Estado, sino más bien la fuerza de lo común, de la comunidad, como un modo de generar cierto tipo de prohibiciones y al mismo tiempo cierto tipo de prescripciones.
De tal manera que Marcel Mauss nos habla de la complejidad que existe en estos modos de intercambio, donde el regalo y el contrarregalo aparecen como estos vehículos de interrelación. Y estas interrelaciones, entre más posibilidades tengan de mantenerse en su vitalidad, en su circulación, pueden establecer mayor complejidad de estas sociedades que desde la distancia y desde una ceguera evolucionista aparecerían como primitivas o sobre todo muy simples en cuanto a sus modos de organización de instituciones y sus principios por los cuales funcionan sus maneras de vinculación en términos sociales. Para distintos autores, las ideas exploradas por Marcel Mauss en este ensayo tienen elementos muy importantes en cuanto a esta articulación de sus fuentes bibliográficas a las cuales hace referencia. Obviamente no podemos dejar de mencionar sus dos pensadores a los cuales abreva y que sobre todo reflexiona y critica en cuanto a sus modos de comprender estas relaciones de intercambios. Por un lado se encuentra el pensamiento de Durkheim a partir de sus reflexiones sobre la división social del trabajo y las distintas formas de expresión de la solidaridad, donde establece que al final la división social del trabajo funciona dentro de un sistema de mercado como una forma organizativa de generación específicamente de economía, especialmente monetarizada. Y que desde ahí todos los tipos de relaciones en términos de solidaridades se establecen más de modo mecánico que de modo de una forma de organización de la sociedad más allá de la producción. De el pensamiento de Malinowski, donde abreva cierto tipo de referencias en cuanto al Kula, observa Marcel Mauss que justo funciona como este sistema donde no solamente la integración de los objetos como parte de los intercambios es un elemento importante para comprender el código moral, sino también para comprender los sistemas normativos que regulan estas relaciones y establecen cierto tipo de equilibrios de comportamiento. Malinowski, en obras posteriores, como Crimen y Costumbre, establece cómo este tipo de procedimientos normativos sirven para regular la simetría. Estas lógicas de reciprocidad, este establecimiento de posibilidades de un trato entre iguales, tendrá como expresiones positivas aquellos intercambios que establecen cierto tipo de similitudes y de afinidades en términos de roles y estatus, como aquellas que pueden ser entendidas de un orden de lo negativo para sancionar cierto tipo de conductas consideradas como criminales o como negativas o perjudiciales en el resto de la organización de un grupo. Señala que el tipo de aproximación establecida en modos de reciprocidad vinculadas con el castigo, con la sanción de este tipo de comportamientos, tienen obviamente su principal expresión en la venganza, en la ley del talión, donde ojo por ojo y diente por diente establece ese principio de similitud. Ese principio de similitud donde para un crimen habrá que responder de la misma manera que sucedió ese crimen. Si lo pensamos desde este esquema, a un regalo corresponde una equivalencia de un contrarregalo. Es interesante que cuando vamos observando este tipo de aproximaciones, ubicamos cómo desde las lecturas que se van haciendo de los clásicos vamos comprendiendo con mucho más a detalle la explicación que tiene la antropología desde su punto de vista de lo funcional
en cuanto a los modos en los cuales se regulan las relaciones entre sujeto y estructura social. Es interesante que desde estos avistamientos que hemos visto en estos tipos de autores, siempre hay una necesidad de establecer una premisa explicativa, una manera en la cual se describa las relaciones entre los colectivos y la manera en la cual estos colectivos establecen sus relaciones al interior y hacia el exterior de los grupos. Para Marcel Mauss, el dar, el recibir y el devolver establece una figura de modos de relación que hacen posible la reproducción de la cultura. Asimismo, la ruptura de estos principios establecen, en el último de los casos, el fundamento indispensable para la generación de guerras, de venganzas y de una reinvención en términos culturales.